Hola, soy Luna y os doy la bienvenida. En esta ocasión me gustaría hablaros sobre las casas lunares de la baraja de cartas de El Oráculo de la Luna de Caroline Smith y John Astrow. Esta baraja se basa en las fases lunares y en la astrología lunar. En un principio, la astrología antigua únicamente tomaba como referencia a la luna, o sea, la luna y no el sol. En consecuencia, hay 28 casas lunares. Entonces os voy a poner por aquí un diagrama con el funcionamiento de las casas lunares. Como veréis, únicamente tiene en cuenta el movimiento sideral. Este movimiento dura 27,3 días, por eso son 28 casas. Cada una de las casas va a recibir la influencia de uno o dos signos zodiacales en ese tránsito y va a asumir las características de ese signo. También se tienen en cuenta los planetas o los cuerpos celestes, por ejemplo el Sol, la Luna, ¿no? Y estos cuerpos celestes van a regir a cada uno de los signos zodiacales de ese mismo elemento. De este modo podemos dividirlos en 4 grupos. Tenemos los signos de fuego, que estarán influenciados por el Sol, Marte y Júpiter. Los de tierra, que serán influenciados por Venus, Mercurio y Saturno. Los de aire, que estarán influenciados por Mercurio, Venus y Urano. Y los de agua, que están influenciados por la Luna, Plutón y Neptuno. Básicamente, en una lectura, estas cartas están indicando las circunstancias, las influencias de los acontecimientos, ¿no? que están sucediendo. Y va a quedar impregnado la tirada con esas características, ¿no? De cada uno de los signos, de los elementos y de los planetas. Entonces, vamos a empezar con la casa número 1, que se llama Volcán. La palabra clave de esta carta es aumento de la energía. Está regida por el signo de Aries, por lo tanto es elemento fuego. Y los cuerpos celestes por los cuales está influenciada es por el Sol y por Marte. Es una carta con muchísima energía, pero es una energía que nos pide contención. ¿Qué nos está impidiendo esta fuerza? Es una fuerza que es un poco contradictoria, es como un volcán a punto de estallar, ¿no? Lo que nos está pidiendo esta carta, esta primera casa, es conservar tus recursos. Estos dos cuerpos celestiales, el Sol y Marte, nos hablan de creatividad y que son iniciadores. Por lo tanto, estamos hablando de una carta que nos habla de inspiración, de espontaneidad, de audacia y también de la necesidad de actuar de inmediato, ¿no? Del impulso. Por lo tanto, también nos habla de impaciencia y de querer actuar ya, ¿no? Sin esperar, ¿no? De no poder esperar para actuar y de querer obtener o incidir en una cuestión, ¿no? De obtener los resultados ya y de querer incidir en esa cuestión sin esperar. Por lo tanto, también nos habla de vehemencia, de impaciencia, ¿no? De ímpetu creativo también. Y en general puede representar un periodo de espera, de inactividad, en el que debemos de contener toda esa energía en nuestro sino y acumular esa energía, guardarla, administrarla para más tarde poderla poner a nuestro servicio. En una tirada podría representar las ganas que tiene un enamorado de ver a su amada, pero no es el momento oportuno, tiene que esperar. Podría representar las ganas de querer empezar a trabajar o querer poner ya toda la energía en algún proyecto, pero que todavía no es el momento. Por lo tanto, nos habla de eso, ¿no? También quizá puede representar una persona o una circunstancia en la que queremos intervenir, ¿no? Pero no es adecuado intervenir o no es el mejor momento para intervenir. Y el consejo de la carta es espera al momento oportuno. Guarda toda esa energía y no te desperdicies, ¿no? Aunque sea casi imposible, ¿no? Impedir la erupción del volcán, ¿no? Básicamente. Para la segunda casa tenemos esta carta que se llama Músico. Esta carta nos está hablando de una oportunidad, también de muchísima creatividad. También está en el signo de Aries y en este caso está regida o influenciada por el Sol y por Júpiter. También nos habla de muchísima creatividad, aparte de ser una buena oportunidad, y como os decía, nos expresa una cuestión, una oportunidad para poder aprovechar y también la capacidad de inspirar a otras personas o de persuadir, ¿no? Independientemente del proyecto o la
o la cuestión que se quiera abordar. Es una carta que nos indica facilidad para la expresión, para comunicarse, y que esa comunicación o esa expresión se realiza de una forma natural, ¿no? También nos habla de las capacidades innatas o de las habilidades que cada persona posee de forma natural, los talentos, ¿no? Por lo tanto, nos habla de unas muy buenas aptitudes para aquella cuestión que se está preguntando. Es una carta muy positiva. Para la tercera casa tenemos la carta que se llama Palacio. Esta carta ya pasa de Aries a Tauro, está entre medias de estos dos signos y está regida por Júpiter y por Venus. Tenemos un planeta expansivo como Júpiter y un planeta como Venus que está estimulando el placer. Por lo tanto, es una carta que nos habla de placeres mundanos, de comer, de beber, de cuidarse, de cuidar de uno mismo, pero del cuerpo a nivel más material, ¿no? Del hogar, ¿no? Y bueno, básicamente es amor por el placer, ¿no? Por las cosas buenas de la vida, ¿no? Nos habla un poquito también de hedonismo, ¿no? Y de la necesidad de controlar ese impulso, esa gula de querer disfrutar más de la cuenta, de pasarse de la raya, ¿no? Comiendo, bebiendo, etcétera, ¿no? Por lo tanto, deberemos de vigilar los excesos y la ostentación. Nos está hablando de cierta indulgencia que a veces puede ser positiva o necesaria, relajarse, ¿no? Después de un gran esfuerzo y disfrutar de lo que hemos conseguido, y otras veces también nos puede estar hablando de que quizá nos estamos pasando en nuestro placer, ¿no? Mundano. También podría hablarnos de cierta exageración o cierto carácter o tendencia a exagerar o a consentir o a consentirse demasiado a otros o a uno mismo, ¿no? También nos puede estar hablando de alguna pequeña tendencia a exagerar o a intentar impresionar a los demás, ¿no? O a las personas del entorno. Quizá hacer alguna extravagancia o algún pequeño exceso para, como os decía, pues impresionar, para causar una buena impresión, ¿no? O ostentar, ¿no? Demasiado. Pues mira qué casa, mira qué coche, mira qué tal, ¿no? Y bueno, un poquito presumir, ¿no? Presumir de lo que tienes, lo típico, ¿no? Que se dice. Habla sobre, pues eso, sobre ese deseo de causar muy buena impresión. Que a veces, pues, no tiene por qué salir bien, ¿no? El valor de lo que tienes no te define, ¿no? Como persona. Y la última carta por hoy, por el vídeo de hoy, es la casa número 4. Esta carta se llama Piedra. Aquí tenemos el signo de Tauro y la regencia del planeta Mercurio y Saturno. Saturno tradicionalmente representa a los ancestros, al entorno familiar, ¿no? A la herencia, a cierta seguridad heredada. Y Mercurio, unido a este planeta, pues le da aún una actitud seria respecto a las posesiones. Por lo tanto, se trata de una carta con este nombre Piedra, algo grabado en piedra, ¿no? O sea, como un templo súper antiguo, algo que viene del pasado y que nos habla de materialismo y de posesión, ¿no? En esta carta nos está hablando de apego a lo familiar, a las tradiciones, de tener una actitud obstinada, poco flexible o protectora también, ¿no? Y sobre todo se refiere a cuestiones familiares, a tu negocio, por ejemplo, o simplemente a una cuestión de tradiciones familiares o de costumbres. También puede denotar cierta actitud, además de inflexible, pues un poco anticuada, ¿no? Chapado a la antigua, ¿no? Como se suele decir. Y la falta de posibilidad de contemplar otras formas de hacer las cosas que no sea lo de siempre, ¿no? Lo que ya lo conocido, ¿no? Por lo tanto, es una carta que habla, pues eso, de tradiciones y de algo que es muy difícil de mover, ¿no? De una actitud o de alguna cuestión que no va a mostrar bastante resistencia, ¿no? Y bueno, continuaremos en otro vídeo con las 4 siguientes hasta acabar las 28 casas. Podéis realizar vuestras consultas personales en mi página www.eloraculodeluna.com. Allí podéis encontrar un PDF con las tablas lunares, con información que podéis descargaros de forma gratuita. Si queréis también me las podéis pedir. Tengo algo de material complementario para poder utilizar estas cartas que he elaborado y que complementa, digamos, el libro o la guía que viene con estas cartas, ¿no? Que es esta guía de aquí. Que es un poquito parca, ¿no? O sea, no, con un poco de información complementaria se comprende mejor. Y como os decía, en mi página también podéis encontrar lecturas personales con esta baraja de cartas y también con el tarot y con el I Ching. Como os comentaba, para cualquier duda podéis contactar conmigo en el correo info@eloraculodeluna.com y estaré encantada de atenderos. Así que espero que os haya resultado útil e interesante. Si os ha gustado, darle a like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo.
Un saludo.